Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. En nuestro taller de escritura creativa a cargo de la profesora Rubis Camacho, comenzamos un nuevo ciclo de presentaciones. Hoy, la primera parte de personajes. Adelante. Hola, ¿cómo están? Soy Rubis Camacho, escritora puertorriqueña, y esta es nuestra quinta reunión para hablar sobre literatura, para provocarte a que escribas tus historias. Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueño y a la National Endowment for the Arts, porque han colaborado y se han tomado la iniciativa de provocar estos encuentros. De modo que hoy vamos a trabajar con notas para construir un personaje. Previamente hemos hablado de la importancia de la primera oración, hemos hablado de cómo capitalizar en una historia corta una descripción que involucre todas las imágenes sensoriales. Pero hoy vamos a trabajar específicamente con la construcción del personaje. Comienzo por decirte que un personaje es un ente capaz de realizar una acción. Y tal vez te puede parecer una definición muy compacta, pero te propongo que descompongamos la definición en sus dos conceptos más importantes, a ver qué otra información nos arroja. Personaje, ente que puede realizar una acción. Y uso la palabra ente de forma muy intencional porque me interesa desligarme de esa concepción generalizada de que personaje, siempre que pensamos en un personaje, pensamos que es una persona, que es un humano. Y por eso es importante señalar que desde tiempos remotos la literatura ha gozado de una enorme cantidad de personajes que no pertenecen al reino de lo humano, pertenecen al reino vegetal o al reino mineral o al reino de los animales irracionales, como podríamos llamar, al reino de los objetos o al reino de las ideas. Para darles un ejemplo, se me ocurre una obra cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. Creo que es Bracacomio Maquia. Bracacomio Maquia. La Bracacomomaquia de Homero. Creo que lo dije bien. Sí. Y es una historia donde se relata la guerra entre la población de ranas y la población de ratas. De modo que los personajes son animales. Nos podemos remontar a las fábulas de Esopo, donde también los personajes son animales. Y para continuar con personajes raros, ¿verdad?, que no cumplen con esa idea generalizada de lo que es un personaje, podemos incluso mencionar a los personajes de Pedro Páramo, del famoso llamado Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, donde básicamente la gran mayoría de los personajes son personas muertas. Igual podemos mencionar La amortajada de la chilena María Luisa Bombal, que narra su historia acostada en el ataúd. Son personajes, ¿verdad?, que se escapan a las definiciones generales que tenemos de lo que es un personaje. Se me ocurre también, por ejemplo, la obra Cuando lunes fue domingo, la vez que el lunes fue domingo, es del venezolano Maciani. Y en esta obra los personajes principales son los días de la semana. En otras circunstancias, en otras obras, el lenguaje es el personaje.
yo les invito a que repasen la importancia de llamarse Daniel Santos, de nuestro queridísimo Luis Rafael Sánchez, y me digan si el lenguaje es o no es el personaje principal. De modo que hay muchas maneras de acercarse a la construcción de un personaje. Hablamos de un ente porque acabamos de decir que ese personaje puede pertenecer a cualquiera de los reinos: objeto, cosa, idea, animal, planta. Pero ese personaje tiene que realizar una acción. Y no hay límites en la creación del personaje. Pero quien escribe tiene que otorgarle a ese personaje la capacidad racional de realizar una acción. Es decir, el personaje, la piedra, el hacha, la flecha, la guillotina, la rana, la liebre, el conejo, deben actuar con conciencia de sus actos para que se puedan convertir en personajes. La puerta se cierra. Para que sea personaje, la puerta debe saber cuándo y por qué cerrarse. Entonces, ese objeto inanimado se convierte en un personaje de la historia. ¿Qué preguntas debo hacerme cuando voy a escribir una historia, con relación a mis personajes? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes serán mis personajes? ¿Cuántos personajes necesito? ¿Cuántos personajes quiero? Pero de esos que quiero, ¿hay algunos de los que puedo prescindir? Los que ya tengo, ¿qué peso tendrán en la historia? Y algo muy importante, ¿qué personajes tengo? ¿Qué peso tienen en la historia? ¿Y qué nombres tendrán mis personajes? ¿Qué nombre tendrán mis personajes? Deben tener nombre. Se requiere que todo personaje tenga un nombre. No es lo que nos dice la literatura. Nos plantean las grandes obras literarias que no hay obligación de dar un nombre a un personaje, pero debe haber una forma de denominarlo. En muchas ocasiones vamos a encontrar, por ejemplo, que un personaje es denominado por la actividad que realiza. Por la actividad que realiza. Por ejemplo, el taxista, el doctor, el chofer, la maestra, la artesana. Otros son denominados en la obra por sus características. Y si no recuerdo mal, me parece que en Rayuela, de nuestro querido Cortázar, en Rayuela, Lucía es el personaje femenino de mayor peso. Lucía. Sin embargo, por unas características maravillosas y misteriosas que la envuelven, se le llama en la obra la maga. La maga, por razón de ese misterio, ¿verdad? De ese velo mágico que envuelve al personaje. En otros casos, como podríamos hablar de la literatura de Franz Kafka, el divino Kafka, autor de la Metamorfosis, Kafka llama a sus personajes, por ejemplo, el juez, por ejemplo, el guardián. Pero claro, recordemos el imaginario social de Kafka y la obsesión kafkiana entre el humano, el hombre y la mujer con el concepto del poder. Es
es un tema constante en la obra de Kafka, y eso nos puede dar una idea de por qué en muchas ocasiones los nombres de sus personajes responden a esferas, a consideraciones, a acepciones del poder. El juez, el guardián. En otras ocasiones les había dicho que Kafka llama a sus nombres con letras o variables matemáticas. El señor X, la señora A. Hay otros escritores y escritoras que usan nombres sencillos, nombres simples. Posiblemente un personaje protagonista que se llame solamente Juan, o se llame Luis, o se llame José, que son nombres bastante utilizados por la comunidad, tenga la intención de hermanar ese personaje, o que ese personaje represente de alguna manera a la totalidad de la población, o represente a la humanidad, o represente una porción de esa población. Hay gente que utiliza nombres para sus personajes, nombres así muy rimbombantes, nombres muy de novela mexicana, y de novela venezolana, y de novela puertorriqueña. Ricardo Esteban, Gabriel Ernesto, Pablo Ricardo. ¿Ustedes se acuerdan de los galanes de las novelas? Con esos nombres maravillosos, de una resonancia extraordinaria. Hay escritores y escritoras que utilizan nombres de pueblo, pero que no son tan utilizados en nuestras comunidades, como por ejemplo, pues en Rayuela tenemos un Horacio Oliveira, o en 100 años de soledad tenemos un José Arcadio, un Aureliano, una Úrsula. Fíjense que es una palabra esdrújula, y escuchen la fuerza de ese nombre, Úrsula. Sea de una forma o de otra, lo importante es que el nombre, esa forma en que denominamos al personaje, fortalezca, robustezca la verosimilitud del personaje, le dé verosimilitud a ese personaje. Siempre se me ocurre pensar en que alguien construya el personaje de una jovencita de una ingenuidad extrema, que por extrema llega casi a ser tonta, y que ese personaje se llame Bárbara. Pienso siempre que, a menos que la intención sea burlarse de lo bárbara que puede ser una extrema ingenuidad, que muy bien se podría jugar con eso, si no es esa la intención, no entendería el nombre de Bárbara o el nombre de Felina, ¿no? Son consideraciones que yo revisaría. O que usted construya la historia de un guerrero valiente, atrevido, osado, feroz, que se llame Cándido. Ahí, ¿verdad? Un poco, hay como un juego de antítesis, y yo le diría, ¿cuál es la intención de que ese personaje se llame de esa manera? Pero finalmente son sus personajes, usted va a pesar todas esas consideraciones. Yo solamente voy ahora a darles algunas ideas de características que pueden hacer inolvidable su personaje. Características que pueden hacer inolvidable su personaje. Comenzamos con las características físicas de los que están por aquí. Las características físicas de un personaje: su edad, el género, por supuesto, su etnia, su pueblo de procedencia, de dónde viene, porque eso explica tantas cosas en un personaje. Cómo se viste. La razón por la que yo no olvido a Irene, protagonista de la novela de Amor y de Sombra de Isabel Allende, es que cuando leí la novela hace muchos años, Isabel Allende me amarró a su personaje describiendo aquella falda gitana que volaba mientras Irene daba largos trazos, largos pasos, el tintineo de las pulseras que resonaban en sus muñecas. Y yo me quedé con esa imagen de la vestimenta de Irene.
De modo que la vestimenta sí tiene un lugar importante en el personaje. Físicamente, las cicatrices del personaje. ¿Tiene cicatrices? ¿Qué enfermedades tiene ese personaje? Usted podría escribir un cuento o una novela sobre el Che Guevara y no hablar del asma del Che Guevara. ¿Sería posible? Cuando ese fue el gran talón de Aquiles, cuando ese fue el gran aguijón, en palabras bíblicas, el gran aguijón del Che Guevara. Los lunares, los tatuajes. ¿Qué tatuajes tiene el personaje? Marcas. ¿Cómo es su voz? Pero no solamente hablar de una voz hermosa o de una voz ronca, es decirme cómo habla el personaje, cuál es su dicción, cómo son sus diálogos. Ese personaje repite palabras. Ese personaje usa lenguaje sofisticado, lenguaje coloquial. Ese personaje acude constantemente a la palabra soez, que lo caracteriza, que lo particulariza. Ese personaje lo contesta todo con un refrán. ¿Se imaginan ustedes qué cosa interesante? Un personaje que lo conteste todo con un refrán. Nombres, ya los mencionamos. Rasgos morales, psicológicos, intelectuales. Piensen cuál es la educación de su personaje. ¿Cuál es el estado civil? Es lo mismo la historia de una viuda de 27 años que la historia de una viuda de 93. Son consideraciones importantes. ¿En qué trabaja? Invéntele un pasado familiar a su personaje. ¿Qué talentos tiene? ¿Cuáles han sido sus amores? Eso explica tantas cosas en una obra. Los gustos artísticos. ¿Qué pasatiempos tiene el personaje? ¿Qué religión, si alguna, practica? ¿O qué religión rechaza? Su clase social. ¿Qué ideas políticas tiene su personaje? ¿Cuánta cultura tiene y va adquiriendo? ¿Qué música prefiere y qué música detesta? ¿Cuáles son sus ambiciones o sus obsesiones? ¿Cuáles son sus miedos? Lea La Paloma de Patrick Süskind, léala para que vea lo que es un personaje con miedo. Las supersticiones del personaje, las manías, si las tiene. Yo creo que todos tenemos manías. Los defectos vis a vis sus virtudes, las debilidades de su personaje. ¿Cuántos viajes ha hecho y a dónde y por qué? ¿Tiene mascotas? ¿Cómo se llaman sus mascotas? Los nombres de las mascotas dicen mucho de un personaje. ¿Qué comidas prefiere? ¿Qué recuerdos? ¿Cuáles son sus fetiches? ¿Cuáles son sus ritos sexuales? ¿Cómo camina? ¿Cuál es su olor corporal? ¿Cuáles son sus grandes contradicciones? ¿Qué accesorios acostumbra llevar? ¿Cuáles son las armas que utiliza? ¿Cuál es su caricia favorita? ¿Cuáles son las preferencias deportivas? ¿Qué lecturas ha hecho ese personaje? Mire si esto es importante, que Flaubert se encarga de decirnos en Madame Bovary cuáles eran las lecturas que hacía Emma Bovary mientras estaba en el convento, allá estaba jovencita. Esas lecturas de ensoñación, ese amor idílico, que cuando se casa con el médico de pueblo, se hastía de esa vida rutinaria y sale en busca de ese mundo de ensoñación que había encontrado en los libros. Pues entonces las lecturas del personaje son importantes, muy importantes. Con eso cerramos esta sesión de hoy, pero el próximo lunes vamos a hablar de las fuentes donde podemos beber para encontrar a nuestros personajes. No se pierdan el lunes la continuación de esta presentación. Nuevamente gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y el National Endowment for the Arts. Hasta pronto.
Los talleres que estamos presentando en Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual forman parte de una extensa programación que producimos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el apoyo de National Endowment for the Arts. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.